La falta de medicamentos en hospitales públicos no es solo un problema administrativo o logístico, sino una crisis que afecta la mente, el bienestar emocional y la confianza de la sociedad. Es una problemática que afecta a varios sistemas de salud en América Latina y tiene un impacto crítico en el Ecuador. Para finales de 2025, el sistema público ecuatoriano enfrentó un desabastecimiento crítico en más de 100 medicamentos esenciales, afectando principalmente a pacientes crónicos. Buenas tardes, yo soy Vanessa Méndez y voy a hacer la entrevista de psicología social en el tema de falta de medicamentos en los hospitales públicos. Aquí estoy con una experta en psicología educativa, Lucía Torres. ¿Cómo está Lucía Torres? Bien, muchas gracias. Solo dime, Lucía. Ok. Le voy a hacer, para ponerlo en contexto, esta entrevista es de la materia de psicología social y nosotros hicimos acerca del tema de la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Así que le voy a hacer como que unas preguntas para conocer más de su opinión. Claro, espero conocer sobre el tema. Okay. Bueno, la primera pregunta dice: a veces pensamos que la falta de medicinas es solo un problema de plata o de administración, pero desde la psicología, ¿por qué deberíamos ver esto como un problema que afecta a la salud mental en todo el país? Bueno, primero entendemos que nosotros vivimos en un contexto social, somos seres sociales y lo que afecte, en caso de, por ejemplo, de mi familia, si es que hay alguna persona en mi familia que esté afectada por alguna enfermedad y no tiene medicamentos o no puede acceder a ellos, eso le afecta a la persona y también a la familia. Por lo tanto, esto le afecta a la familia y la familia a la otra familia y todo. Entonces es una relación. Y si hablamos desde la perspectiva de los sistemas, entonces esto va a afectar a los microsistemas y a los macrosistemas, incluso de pronto no a los macro, pero sí como Ecuador, sí al macrosistema, pero afecta directamente al microsistema y al mesosistema. ¿Usted cree que esto de afectar al macrosistema tal vez tenga que ver con la falta de confianza hacia los hospitales o hacia el mismo IES? Por ejemplo, las personas pagan su seguro social y cuando uno va y no hay medicinas, eso genera como que desconfianza. Genera desconfianza, genera indignación, genera una imposibilidad, una desesperanza incluso, porque finalmente tú estás pagando para un servicio o te están descontando de un servicio y resulta que ese servicio no se está dando como debería. Entonces eso te va a afectar desde la parte emocional hasta la parte física. Okay. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando un paciente con una enfermedad grave o crónica se entera de que hay medicinas de difícil acceso, ¿qué pasa por su mente y cómo afecta a su entorno familiar? Eso me hace acuerdo de un dilema ético. ¿Qué hacemos? O sea, necesito este medicamento, es el único lugar donde hay, que hago robo. Por último, perdón la expresión, mato porque necesito ese medicamento para curar a mi familia. Pero por otro lado, como te digo, es un dilema ético porque no está bien desde la ética ni robar, ni matar, ni nada de eso. Entonces, bueno, ¿qué hago? Si es que no mato, si es que no robo, se muere mi pariente, pero al mismo tiempo si es que robo o mato, se muere preso. Entonces es complicado, es complicado. No deberíamos como seres humanos pasar por esos dilemas porque en realidad los dos tienen la razón. Exacto. Cuando la gente va al hospital y sale con las manos vacías, siente frustración, estrés y desconfianza. Si una persona vive con este estrés todos los meses, ¿qué impacto tiene a largo plazo en su bienestar emocional? De hecho, muchas de las enfermedades más que físicas son emocionales y esto le enferma peor. Sabemos perfectamente que cuando un ser humano está enfermo, pero está dentro de su enfermedad en un ambiente tranquilo, esto le ayuda a sobrellevar esto. Pero si además de que estoy enfermo, tengo todas estas situaciones de maltrato en los hospitales, que no hay medicamento, que no me dan turnos, esto va a acabar definitivamente con la salud física y salud emocional de la persona. Y no solo de la persona, sino también del contexto en el que vive.
Hay una idea en psicología que dice que las experiencias que compartimos van creando una opinión colectiva. ¿Cree que en Ecuador ya nos acostumbramos o naturalizamos que los hospitales públicos no tengan medicinas? ¿Y qué peligro tiene esto como sociedad? A ver, en primera instancia se supone que los hospitales públicos están al servicio de la comunidad y nosotros estamos conscientes de que ese servicio no es un favor, es un derecho. Pero si nosotros vemos como algo ya, bueno, si ya no hay, pues que ya estoy ya segura que no, o sea, ¿qué pasa con nuestros derechos? Porque hablemos que es un derecho, y es un derecho que habla incluso en la Constitución. Y si dejamos pasar esto, que es como parte de nuestros derechos, claro, se hace como que es algo que no importa, que no es así. Es una situación muy, muy importante. En primer lugar, tomar en cuenta que es algo que dice la Constitución y que es para todos. Si son públicos, eso significa que tienen el deber de atender a los ciudadanos, pero si no atienden, entonces están incumpliendo con eso. No deberíamos de ninguna manera asumir que eso es así y ya, pues, no queda de otro, para nada. Ese conformismo no está bien en un contexto social. Luchar por nuestros derechos. Hoy en día muchas personas ven al hospital público como un sinónimo de ineficiencia o descuido. ¿Cómo afecta esta mala imagen a la confianza que los ciudadanos le tienen a las instituciones del Estado? Sí, o sea, definitivamente, bueno, no es solamente hoy, desde hace un tiempo, no todos, ¿no? Porque hay muy buenos médicos, hay muy buenos servicios. Sin embargo, los mismos médicos que atienden en el seguro tienen su consulta particular. Muchos de ellos tienen su consulta particular. Y la enfermedad es la misma, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser una atención particular mejor que una atención pública? Debería ser la misma atención. Sin embargo, yo, desde mi ejemplo, digamos así, cuando yo tuve oportunidad de ingresar al Seguro Social, tal vez el maltrato que se recibe es antes de ingresar al seguro. Una vez que ya están adentro, la atención es muy buena, no tengo ninguna queja. El problema es poder ingresar. Pero ya estando adentro, sí hay atención, los médicos están presentes, en fin. Pero en realidad no debería haber esa diferencia. Si es un mismo médico, ¿por qué en su consulta particular hay una atención preferencial y por qué en la consulta pública hay una atención que no es preferencial? Tal vez tenga esto mucho que ver con los intereses económicos. No debería ser así. Posiblemente es así, pero no debería, porque finalmente, digo yo, los médicos, y no estoy en contra de los médicos, sino que en general creo que los profesionales hacemos un juramento de esto, incluso los médicos hacen este juramento de atender a las personas independientemente de las circunstancias. Entonces, si yo veo a un paciente con un médico que está con alguna dolencia, por ética, porque así dice mi juramento, creo que es el juramento que tiene, debería atender. Ahora el problema es que yo creo que no es ni siquiera tanto el problema de los médicos, sino más bien de la parte administrativa de los hospitales. Y muchos de los administrativos no son médicos. Entonces, ¿qué hablamos? Sí, ¿Cómo cree que afecta a la salud mental de un médico o un profesional de la salud el tener que decirle a un paciente no hay su medicina, sabiendo que esa persona no tiene dinero para comprarla afuera? Yo estoy viviendo de alguna manera esta situación porque tengo un familiar que trabaja en un centro de salud. Entonces ella nos cuenta que no les dan los insumos y que les toca poner incluso en el centro de salud en muchos de los casos de su bolsillo. O sea, por ejemplo, para atender a los no tienen guantes, no tienen esas cosas, tienen que comprar ellos mismos los insumos, cosa que no debería ser así. Pero por otro lado, o sea, dice que llegan, como es un centro de salud que está ubicado en un sector medio periférico, dice que llega mucha gente que no tiene. Entonces queda pena decirles no hay, y que en muchos de los casos, pero no debería ser así. Entonces,
le afecta totalmente porque primero uno como profesional sabe que el deber es buscar estrategias para solucionar el problema. Pero si esas estrategias no vienen o no están en mi lugar de trabajo, entonces voy a sentirme pésimo porque lamentablemente los médicos son malos, los médicos son los que no hacen los médicos, pero a veces se les va de las manos porque no es suficiente tener el deseo, sino que también necesita sus implementos. Entonces sí, afecta tanto al médico que es el que tiene que decir tristemente no le puedo atender o no tengo, como también al paciente que es el que necesita. Desde un enfoque de derechos humanos y ética, ¿qué nos dice como sociedad el hecho de que la salud parezca un privilegio de quienes pueden pagarla y no un derecho de todos? Nuevamente voy a la Constitución de la República del Ecuador cuando habla de que la salud es un derecho ineligible del Estado y es un derecho alcanzado de todas las personas de la sociedad. Nuevamente digo, si es un derecho, no tenemos que pedir de favor. Entonces, es cierto de que ahora sí, o sea, si tienes alguna afección y tienes que ir al médico y el médico no estaba, al hospital no hay, entonces te mueres y no tienes dinero. Ya, qué terrible esta situación, porque finalmente es un servicio social. Cuando digo servicio social, es la sociedad. No tendría que siquiera pensarse en esta frase de que solamente es un privilegio para los que tienen dinero, porque la salud es para todos. Y es un derecho adquirido, es un derecho que desde que naces tienes ese derecho. Entonces, el derecho de la salud, de la educación, de vivir en un lugar digno, de tener un trabajo, de tener alimentación, o sea, son tantas cosas, pero no se está cumpliendo con ese derecho. Como ciudadanos deberíamos exigir. ¿Cree que las autoridades que toman las decisiones en las oficinas realmente entienden el sufrimiento emocional que causa la falta de un fármaco o se quedan solo en los números y presupuestos? Lamentablemente se quedan en los números y presupuestos, porque somos, o sea, para ciertas empresas políticas, digamos así, son números. ¿Cuánto y cómo eso me sirve como para mi imagen? Lamentablemente es duro decir, pero pienso que las gentes que están tras de un escritorio, las autoridades de estas dependencias públicas, como que no se duelen de la gente, porque realmente es un sufrimiento, es una situación. Día a día yo veo cómo la gente está necesitando que las medicaciones, los medicamentos, y no pasa nada, cambian de ministro, recién está 15 días ya el nuevo ministro, pero yo dije ojalá se haga algo. Hasta ahora no pasa nada, así que esa situación que... Como usted dice, tal vez son vivencias que ellos no tienen o carencias que ellos pueden suplir desde sus... Es lamentable este dicho, decía, a mí no me toca, exacto, mientras no me toque, pero ¿qué pasaría si es que ellos vivieran esta situación que vive toda la gente? Probablemente no les guste, pero es aquí como un trabajo de oficina, es como que está presupuestado tal cantidad para tal cosa, pero no ven más allá. Yo comprendo que la situación del país es bastante difícil. Yo comprendo que por todas las circunstancias que todos sabemos, el país estaba hecho pedazos. Pero en todo caso hay prioridades. ¿Por qué no buscar una alternativa para al menos un presupuesto para la salud? Y es fundamental, o sea, tomar en cuenta eso. Porque es cierto que tenemos un déficit fiscal, cierto que ha habido alguna posibilidad de buscar estrategias para ayudar en ese sentido. Para nosotros como estudiantes, ¿cuál cree que debería ser nuestro rol o el de los futuros profesionales para visibilizar este problema y ayudar a que cambie la situación de salud en el Ecuador? Yo creo que tenemos que ser críticos, o sea, formar, nuevamente digo yo, ciudadanos críticos, reflexivos y sensibles. No es solamente el conocimiento teórico.
un poco a mí me duele, pero voy a cambiar un poco el tema, pero me duele de que se vea en las noticias estudiantes que están copiando para aprobar cierta asignatura. O sea, no es tanto que apruebe la asignatura con la nota sí es importante tal vez para pasar, bueno, pero lo importante es que seamos realmente conscientes de que conocemos esto. Entonces lo que pasa es que hoy por hoy los estudiantes no son críticos, no están haciendo un análisis de lo que están aprendiendo y sobre todo esa teoría aplicarla. Entonces, si desde los estudiantes empieza a ver esa, que se llama, se me va la palabra, esa deshonestidad, digamos así. O sea, nosotros como estudiantes no hacemos las cosas de forma adecuada, copiamos o hacemos las cosas mal. Entonces, ¿qué pasa cuando son profesionales? Se está viviendo eso. Posiblemente los profesionales que ahora están no cumpliendo con lo que deberían fueron aquellos estudiantes que fueron deshonestos. Entonces hay que romper con eso, hay que concienciar a los estudiantes que lo que están aprendiendo es, además van a trabajar con seres humanos. Entonces no es lo mismo que, no sé, un papel o una piedra, no sé, con todo respeto a las diferentes profesiones, son seres humanos. Entonces yo tengo que tomar en cuenta de que tengo que aprender bien para trabajar con seres humanos. Entonces como estudiantes yo creo que tenemos que concienciar, que aprender, que reflexionar, o sea, un aprendizaje reflexivo, crítico sobre todo y cada una de las asignaturas que nos permitan ser buenos profesionales. Bueno, y finalmente, si usted tuviera el poder de diseñar una campaña o una intervención psicológica dentro de los hospitales públicos, ¿qué acciones propondría para apoyar emocionalmente a los pacientes crónicos y a sus familias? De hecho, entiendo yo que desde el CPA, Dani, el profe Daniela Moyo, está haciendo una campaña para trabajar desde el área de la psicología con personal del Ministerio de Salud. Es precisamente porque, a ver, con todas estas circunstancias también hay un desgaste en los médicos, un desgaste en toda el área de salud. Entonces, incluso no es que no sean sensibles, es que ya, o sea, ¿qué podemos hacer? Y entonces hay que trabajar desde la parte emocional. La campaña que yo haría es precisamente trabajar primero desde las autoridades para sensibilizar y luego ir bajando una capacitación tipo cascada, las autoridades, luego las unidades, hasta que lleguen a los médicos, a las enfermeras de cada una de las unidades médicas, en donde se sensibilice, primero explicar el poder que ellos tienen, porque un buen médico puede hacer maravillas y un mal médico puede acabar con un montón de gente. Entonces sensibilizar el poder que tienen y también la importancia que es su profesión. Hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en una comunidad rural, el cura, el médico y el profesor eran las personas más importantes de la comunidad. Ahora el médico es una persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay que concienciar incluso en la comunidad de salud, pero también en el pueblo. Entonces, esto de la importancia de que tanto necesitamos los médicos como los médicos necesitan a nosotros. Entonces, tratar de cambiar esos estereotipos que tenemos. Ok, muchas gracias, Lucía. Valoro mucho su percepción, sus respuestas. Y bueno, esto va a servirme para mi proyecto de psicología social, así que le agradezco mucho. Ojalá que sí. Sí, mucho. Porque muy poco sé de esto, pero bueno. No, sí, muy buenas respuestas, además. Gracias. Escuchar estas perspectivas nos obligan a enfrentar una verdad incómoda. Como explicaba el psicólogo Muzafer Sherif, las personas construimos nuestras normas y percepciones sociales a partir de las experiencias que compartimos en el día a día. En Ecuador, correr el riesgo de que la falta de medicina se vuelva algo normal
o cotidiano es el peligro más grande que enfrentamos como sociedad. Siguiendo la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, cuando el desabastecimiento es la constante, los hospitales públicos lamentablemente dejan de ser vistos como espacios de cuidado y se transforman en símbolos de ineficiencia y descuido en el imaginario colectivo. Esto destruye el tejido social y erosiona la confianza legítima que los ciudadanos deberíamos tener en las instituciones del Estado. La salud no puede seguir pareciendo un privilegio para quienes pueden pagar una farmacia privada o una clínica privada. Desde la ética y desde los derechos humanos, la salud es considerado un derecho fundamental e irrenunciable para todos. Por eso es tan importante visibilizar este tema. No podemos quedarnos solo en los números, en los presupuestos fríos o porcentajes de gestión. Detrás de cada porcentaje faltante hay una familia lidiando con las incertidumbres y el desgaste emocional de no poder cubrir estos gastos tan importantes para el ser humano. Como futuros profesionales y ciudadanos, nuestro rol debe ser activo, usar nuestra voz para desnaturalizar la precariedad, exigir empatía en las políticas públicas y recordar que la salud integral de un país es imposible de alcanzar si primero no se garantiza su salud mental y su dignidad.